Buen día. En esta ocasión, dentro de la materia de problemas filosóficos del CB9, vamos a tomar el tema de Søren Kierkegaard y el sentido de la vida. Los temas que vamos a tocar son biografía, principales ideas, algunas de sus obras, fe y razón. Comenzaremos con la biografía de Kierkegaard. Søren Kierkegaard nació en el seno de una acaudalada familia de Copenhague en 1813. Era hijo de Michael Pedersen Kierkegaard, un pastor de Jutlandia férreamente religioso y con un sentido de la existencia muy puritano. Su madre era Anne Sorens, una joven sirvienta a la que su padre dejó embarazada y por cuyo hecho sintió siempre sobre su persona el peso del pecado. El joven Sorens fue a la escuela de virtud cívica para después seguir con los designios paternos, estudiar teología en la Universidad de Copenhague. Ahora bien, cabe señalar que él siempre estuvo más interesado por la filosofía y la literatura. Asimismo, un hecho destacable de su primera juventud fue conocer con 15 años a Regina Olsen, con quien llega a comprometerse cuando acababa sus estudios. Ahora bien, su padre fallece en 1838, no sin antes hacer que Søren le prometiera algo muy concreto, que sería pastor, que consagraría su vida a Dios y al estudio. El peso de esa promesa se convirtió entonces en esa ancla que frenó de forma irremediable su vida afectiva. Rompió su compromiso con Regina, le hizo devolver el anillo y más tarde se fue a Berlín. Los siguientes 10 años serían los más productivos en la vida de ese joven teólogo. La creación que originó en ese periodo fue sin duda una de las más destacables de la historia de la literatura. Ahora pasemos a sus principales ideas. 1. La libertad de elección define la vida. Kierkegaard creía que la vida consiste fundamentalmente en elegir. Es a través de las elecciones como vamos desarrollando nuestra existencia, lo que habla sobre quiénes somos y qué historias hemos dejado a nuestras espaldas. 2. Las elecciones son inevitables. Hagamos lo que hagamos, debemos decidir constantemente, dado que no hacer nada es también una opción que hemos elegido al encontrarnos ante una encrucijada de posibles acciones a realizar. 3. La moral también parte de la libertad. Las decisiones no se limitan a las acciones observables, también hay algunas que tienen un marco carácter moral. Es por eso que debemos elegir entre lo justo y lo que nos da placer. Sin embargo, para Søren Kierkegaard, las condiciones en las que elegimos dependen únicamente de nosotros y no de nadie más ni del contexto. Todo es responsable de nuestra, ya que para este filósofo hay que asumir que elegimos partiendo desde cero. Lo anterior implica, por ejemplo, que ni nuestro pasado ni la historia de nuestra familia o barrio influye. 4. La angustia nos llena. Como pasamos de una elección a otra constantemente, experimentamos angustia en menor o mayor medida. Preferiríamos vivir sin tener que elegir constantemente, y los tiempos pasados que vemos a través de la ilusión de que no se basan en las decisiones, nos parecen más atractivos que el presente. 5. El vértigo. Sentimos constantemente el peso de la libertad, lo cual hace que sintamos vértigo existencial ante la idea de que no hay nada que nos separe del vacío. La incertidumbre hace que nos parezca que todo se puede echar a perder. Ahora, pasemos con Fanny para que nos cuente alguna de sus obras y lo que Kierkegaard planteaba sobre la fe y la razón. Gracias. Ahora vamos a pasar al tema de las obras más conocidas de Kierkegaard, comenzando por Diario de un seductor, escrita en el año de 1843, de la cual podemos citar una de sus frases. Incluso las palabras más insignificantes, leídas en determinados momentos, cobran especial importancia. En este libro habla sobre la relación que tuvo con Regina, interpretada por otros personajes. En él trata de hacerse ver como un mal hombre para hacerle la ruptura más fácil a Regina, ya que en este momento su compromiso fue roto poco tiempo antes de casarse.
Siguiendo por el concepto de la angustia, obra escrita en el año de 1844, donde se articulan varios conceptos basados en el existencialismo cristiano, donde dice que para él la angustia es un miedo poco definido y usa como ejemplo a un hombre al borde de un edificio. Siguiendo con O lo uno o lo otro, publicado en 1843, donde toca los temas de las fases o etapas estéticas y éticas de la existencia. Yendo hacia el último punto, hablaremos sobre la fe y la razón según Kierkegaard. ¿Es racional anhelar el sufrimiento, escoger el dolor y la renuncia, escarnecer el deseo y cultivar el ascetismo sometiéndose a un Dios áspero, brutal y lejano? Bueno, pues este fue el camino que Kierkegaard eligió, dando tributo a su pesimismo existencial y a su intención de concentrar todos sus esfuerzos en el estudio. Entonces, tomando como arquetipo a Abraham, Kierkegaard plantea como problema los límites de la fe más allá de la angustia y la locura, pero más allá de los límites de la fe se encuentra el temor. Kierkegaard dice que la resignación infinita es el último estadio precedente a la fe, y nadie alcanza la fe si antes no ha hecho ese movimiento previo, porque es en la resignación infinita donde ante todo toma conciencia de su valer eterno, y únicamente se puede entonces alcanzar la vida de este mundo en virtud de la fe. Si se sigue este razonamiento, la fe no deja mirar a la imposibilidad de frente, ya que su impulso obedece a la naturaleza de lo no estático. Es la misma paradoja de la vida, que coloca la propia resignación ante la desgracia. La fe es una clase de consuelo frente a la finitud y la limitación. En un sentido, utilizo mis fuerzas para renunciar al mundo y por eso no puedo recobrarlo, pero recibo lo designado en virtud de lo absurdo. En resumen, gran parte de su obra trata de las cuestiones religiosas, la naturaleza de la fe cristiana, la institución de la Iglesia, la ética cristiana y las emociones y sentimientos que experimentan los individuos al enfrentarse a las elecciones que plantea la vida. En una primera etapa escribió bajo varios seudónimos con los que presentaba los puntos de vista de estos mediante un complejo diálogo. Acostumbró a dejar al lector la tarea de descubrir el significado de sus escritos, ya que, según sus palabras, la tarea debe hacerse difícil, pues solo la dificultad inspira a los nobles de corazón. Él se debatió siempre en el dilema entre seguir sus pasiones y actuar conforme a los dictados de la ética. No fue feliz cuando siguió alternativamente esas dos opciones, y por eso llegó a la conclusión de que la existencia del ser humano está marcada por la angustia. Creo que solo se puede conocer cuando se padece y la felicidad es inerte. Bueno, con esto se puede dar por concluido el video y gracias por ver.